La Biblia es más que un libro. Es un tapiz de la historia humana, la intervención divina y la sabiduría intemporal que ha moldeado civilizaciones y tocado innumerables vidas a lo largo de milenios. Hoy emprendemos un viaje extraordinario a través de sus páginas, explorando la gran narrativa que se despliega desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto no es meramente una recitación de hechos y cifras, sino una exploración sentida de la historia más grande jamás contada. Imagina, si puedes, abrir un tomo antiguo, sus páginas desgastadas por el tiempo, pero rebosantes de vida. A medida que pasamos cada página, seremos testigos del amanecer de la creación. Caminaremos junto a patriarcas y profetas, sentiremos la angustia del exilio y la alegría de la redención, y en última instancia, encontraremos el poder transformador del amor encarnado. Esta es una historia de comienzos y finales, de caída y redención, de personas ordinarias llamadas a propósitos extraordinarios. Pero ¿por qué es tan crucial entender esta historia? En un mundo que a menudo se siente fragmentado y caótico, la Biblia ofrece una narrativa cohesiva que nos ayuda a entender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Proporciona respuestas a las preguntas más profundas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Más que eso, ofrece esperanza, una esperanza que trasciende nuestras circunstancias y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. A medida que profundizamos en esta narrativa, veremos cómo cada parte se conecta con el todo, cómo las profecías pronunciadas con siglos de diferencia encuentran su cumplimiento y cómo eventos aparentemente insignificantes repercuten a través del tiempo para dar forma al curso de la historia. Encontraremos historias de triunfo y tragedia, de fe puesta a prueba y renovada, de promesas divinas cumplidas contra todo pronóstico. Este viaje no se trata solo de entender la historia antigua o la doctrina religiosa. Se trata de descubrir una historia que tiene el poder de cambiar vidas, tal vez incluso la tuya. A medida que exploramos la narrativa general de la Biblia, puedes encontrar ecos de tus propias luchas y victorias, tus propias preguntas y revelaciones. Así que dejemos de lado nuestras preconcepciones y abramos nuestros corazones y mentes. Ya seas un erudito experimentado de las Escrituras o alguien que explora estas historias por primera vez, siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre una nueva perspectiva por ganar. Entremos juntos en esta historia, listos para ser conmovidos, desafiados e inspirados por la historia más grande jamás contada. Una historia de la búsqueda incansable de un creador amoroso por una relación con su creación. ¿Estás listo? Toma una respiración profunda y comencemos nuestro viaje a través de las páginas de la Biblia, desde el principio. En el principio existía Dios. Esta simple pero profunda declaración forma la base de nuestro viaje a través de la narrativa de la Biblia. Antes del tiempo mismo, antes de que el primer destello de luz estelar perforara la oscuridad, Dios existía en perfecta unidad y completitud. Es un concepto que estira los límites de nuestra imaginación, un ser sin principio ni fin, autoexistente y todopoderoso. Imagina, si puedes, la vasta extensión de la nada, un lienzo de posibilidad infinita. Luego, con palabras de poder inimaginable, Dios habló: «Que haya luz». Y en ese momento, el universo estalló en existencia. Las estrellas se encendieron, las galaxias se arremolinaron en ser, y el ritmo de la creación comenzó su danza eterna. Cada día de la creación se desplegó con propósito y arte divino, culminando en la formación de la Tierra, una joya de vida en la extensión cósmica. Pero la corona de la creación de Dios estaba por venir. En el sexto día, con cuidado tierno e inspiración divina, Dios formó a la humanidad. «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza», declaró. Y así, del polvo de la tierra y el aliento de Dios, Adán llegó a ser. ¿Puedes imaginar ese momento? El primer humano tomando su primer aliento, abriendo sus ojos a un mundo de maravilla y posibilidad. Y del costado de Adán, Eva fue creada, una compañera, un complemento, la culminación de la creación de la humanidad. En esos primeros días, Adán y Eva caminaban en perfecta armonía con su Creador. El jardín del Edén era un paraíso más allá de nuestros sueños más salvajes, un lugar donde la división entre los reinos físico y espiritual era delgada como el papel. Imagina la alegría, la paz, la pura maravilla de la existencia en un mundo no tocado por el pecado y la muerte. Pero esta existencia idílica no iba a durar. La serpiente, astuta y engañosa, plantó semillas de duda en la mente de Eva. «De veras», dijo Dios,
Con esas palabras, la primera tentación entró en el mundo. Eva comió el fruto prohibido, lo compartió con Adán y en un instante todo cambió. La armonía se rompió, la inocencia se perdió y la humanidad se encontró alejada de su creador. Las consecuencias de esta caída se extendieron por la creación. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, obligados a enfrentar un mundo ahora manchado por el pecado y la muerte. El trabajo se volvió arduo, el parto doloroso y el espectro de la mortalidad se cernía sobre toda la vida. Pero incluso en este momento oscuro, apareció un destello de esperanza. Dios prometió que un día, un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, el primer susurro de un redentor venidero. A medida que los hijos de Adán y Eva se multiplicaron y se extendieron por la tierra, los efectos del pecado se hicieron cada vez más evidentes. Caín, en un arrebato de celos e ira, quitó la vida a su hermano Abel, el primer asesinato en la historia humana. Con cada generación que pasaba, la humanidad se alejaba más de su creador, sumergiéndose en una depravación más profunda. Sin embargo, incluso en esta creciente oscuridad, hubo quienes caminaban con Dios. Enoc, un hombre de fe, estaba tan cerca de Dios que fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Noé, en un mundo consumido por la maldad, halló gracia a los ojos de Dios y se convirtió en el instrumento de la preservación de la humanidad a través del gran diluvio. El diluvio en sí mismo es un testimonio tanto del juicio de Dios como de su misericordia. A medida que las aguas subían, cubriendo incluso las montañas más altas, parecía que toda esperanza estaba perdida. Pero Noé y su familia, seguros en el arca, llevaban consigo la promesa de un nuevo comienzo. Cuando las aguas retrocedieron y Noé pisó tierra firme, Dios hizo un pacto con él, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris, un hermoso arco de color en el cielo, se convirtió en el signo de este pacto, un recordatorio de la fidelidad y misericordia de Dios. Cuando los descendientes de Noé se multiplicaron y se extendieron por la tierra una vez más, la humanidad volvió a alejarse de Dios. La Torre de Babel se alza como un monumento al orgullo y la rebelión humanos, un intento de alcanzar los cielos por nuestros propios medios. La respuesta de Dios, confundir sus lenguas y dispersarlos por toda la tierra, puede parecer dura, pero en realidad fue un acto de misericordia que impidió que la humanidad se uniera en una rebelión aún mayor contra su Creador. A lo largo de estos primeros capítulos de la historia humana, vemos surgir un patrón: la tendencia de la humanidad a alejarse de Dios y el compromiso inquebrantable de Dios de buscar y redimir a su creación. Es un patrón que se repetirá a lo largo de la narrativa bíblica, culminando en el mayor acto de amor que el universo haya visto jamás. Pero esa parte de la historia aún está por venir. Por ahora, al cerrar este capítulo de comienzos, nos encontramos en el umbral de una nueva era, la era de los patriarcas, donde Dios comenzará a desplegar su plan de redención a través de un hombre y sus descendientes. Mientras se disipaba el polvo de la confusión en Babel, el plan redentor de Dios comenzó a tomar forma a través de la vida de un hombre, Abraham. Imagínese a un ciudadano próspero de Ur, cómodo en su vida, que de repente escucha la voz de Dios que lo llama a dejar todo atrás y emprender el viaje a una tierra desconocida. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, le ordenó Dios. Y con esas palabras comenzó la aventura de la fe. El viaje de Abraham no fue solo geográfico, sino también espiritual. Cada paso que daba para alejarse de Ur era un paso de fe. Cada milla recorrida era un testimonio de su confianza en la promesa de Dios. ¿Puedes imaginar la mezcla de emoción y temor que debió sentir? Dios había prometido convertirlo en una gran nación, bendecirlo y engrandecer su nombre. Sin embargo, allí estaba, ya entrado en años, sin hijos que continuaran su legado. Pasaron los años y aún así Abraham y su esposa Sarai seguían sin tener hijos. Fue en ese momento de duda que Dios se le apareció a Abraham en una visión y le reafirmó su promesa. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. En ese momento, bajo un manto de estrellas, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero el camino de la fe rara vez es fácil. En un momento de debilidad, Abraham y Sarai tomaron el asunto en sus propias manos, lo que resultó en el nacimiento de Ismael a través de la sierva de Sarai, Agar. Sin embargo, el plan de Dios permaneció inalterado. En una poderosa demostración de su pacto, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham,
padre de muchos, y el de Sarai a Sara. Y fiel a su palabra, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tenía 100 años. La historia de Abraham llega a su clímax en un momento de prueba suprema. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo amado, el mismo niño a través del cual se cumplirían las promesas de Dios. ¿Puedes sentir la angustia en el corazón de Abraham mientras viajaba al monte Moría? El peso de cada paso, el dolor de cada momento mientras preparaba el altar. Sin embargo, la fe de Abraham no vaciló. En el último momento, Dios intervino, proporcionando un carnero como sustituto. La disposición de Abraham a sacrificar a su hijo prefiguró el sacrificio de Dios de su hijo por los pecados del mundo. La antorcha de la fe pasó a Isaac, quien, al igual que su padre, enfrentó pruebas y triunfos. Su matrimonio con Rebeca fue un hermoso testimonio de la guía de Dios. Sin embargo, ellos también enfrentaron el dolor de la infertilidad, hasta que Dios respondió sus oraciones con hijos gemelos, Esaú y Jacob. La historia de Jacob es una historia de transformación. Jacob, un impostor que robó la primogenitura de su hermano, se encontró huyendo, solo y asustado. Fue en ese momento de vulnerabilidad que se encontró con Dios en un sueño, al ver ángeles que subían y bajaban por una escalera hacia el cielo. Dios reafirmó su pacto, prometiéndole estar con Jacob y llevarlo de regreso a la tierra. Años después, en vísperas de la reconciliación con su hermano, Jacob luchó con Dios durante toda la noche. Al amanecer, Jacob, que ahora cojeaba por la lucha, recibió un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Este momento marca un punto de inflexión no solo en la vida de Jacob, sino en la historia del pueblo de Dios. La nación de Israel llevaría el nombre de este hombre transformado, llevando consigo el legado de lucha y bendición, de debilidad humana y fortaleza divina. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero fue a través de José, el hijo favorito de Jacob, que el cuidado providencial de Dios por su pueblo se vería más claramente. Vendido como esclavo por sus hermanos celosos, José se levantó de las profundidades de una prisión egipcia para convertirse en el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra. Su historia es un poderoso recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestro dolor y nuestra injusticia más profundos para su mayor propósito. Gracias a la posición de José en Egipto, Dios preservó a su pueblo durante una hambruna severa. Jacob y toda su familia se trasladaron a Egipto, donde hallaron seguridad y prosperidad en la tierra de Gosén. Cuando Jacob bendijo a sus hijos en su lecho de muerte, profetizó acerca del futuro de sus tribus, incluida una poderosa promesa sobre Judá. No se apartará el cetro de Judá ni la vara de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece y las naciones le obedezcan. Esta críptica promesa señalaba la venida de un rey, un hilo de esperanza entretejido en la trama del futuro de Israel. Al cerrar este capítulo de los patriarcas, vemos cómo Dios obró a través de personas imperfectas para cumplir su voluntad perfecta. La fe de Abraham, la obediencia de Isaac, la transformación de Jacob y la perseverancia de José desempeñaron papeles cruciales en el establecimiento de la nación, a través de la cual Dios bendeciría a todos los pueblos de la tierra. Sus historias nos recuerdan que los planes de Dios a menudo se desarrollan de maneras inesperadas, que Él puede usar nuestras debilidades, así como nuestras fortalezas, y que la fe no se trata de un desempeño perfecto, sino de confiar en un Dios perfecto. El escenario está ahora preparado para el siguiente gran acto del drama redentor de Dios. La familia de Jacob se ha convertido en un pueblo numeroso, pero ya no son huéspedes bienvenidos en Egipto. Se avecinan días oscuros de esclavitud y opresión, pero también una de las mayores demostraciones del poder y la liberación de Dios en toda la historia. El éxodo está a punto de comenzar. La historia del éxodo comienza en la oscuridad. Los descendientes de Jacob, una vez huéspedes honorables en Egipto, ahora se encuentran esclavizados, sus vidas amargadas con trabajos forzados. Pero incluso en esta oscuridad queda un destello de esperanza. Dios no ha olvidado a su pueblo ni sus promesas. Entra Moisés, un niño nacido bajo la sombra del decreto de muerte del faraón, milagrosamente preservado y criado en el mismo palacio del opresor de su pueblo. ¿Puedes imaginar la mezcla de emociones cuando Moisés, ya adulto, presencia el sufrimiento de sus compatriotas?
Su acto impulsivo de matar a un capataz egipcio lo obliga a huir al desierto, donde pasa 40 años como pastor, lejos de los gritos de su pueblo. Pero Dios estaba preparando a Moisés para un propósito mayor. Imagina la escena en la zarza ardiente. Un día ordinario se vuelve extraordinario cuando Dios habla desde las llamas que no consumen. He visto la miseria de mi pueblo en Egipto, declara Dios. Así que ahora, ve, te envío al faraón para sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. A pesar de su inicial reticencia, Moisés acepta esta comisión divina, regresando a Egipto con la promesa de la presencia y el poder de Dios. Lo que sigue es un enfrentamiento cósmico entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Cada plaga ataca el corazón de la religión egipcia, demostrando la supremacía del Señor sobre cada aspecto de la creación. El Nilo convirtiéndose en sangre, enjambres de ranas y langostas, oscuridad cubriendo la tierra. Cada juicio revela la impotencia de las deidades egipcias y el poder incomparable del verdadero Dios. La plaga final, la muerte del primogénito, es tanto juicio como salvación. Cuando el ángel de la muerte pasa sobre las casas marcadas con la sangre del Cordero, vemos una poderosa imagen de la expiación sustitutoria. La Pascua se convierte en un momento definitorio para Israel, un recordatorio anual de la liberación de Dios y el costo de la libertad. Imagina la mezcla de terror y euforia mientras los israelitas huyen de Egipto, con el ejército del faraón en persecución. Lo imposible se vuelve posible cuando el Mar Rojo se abre, proporcionando un camino de escape. Cuando las aguas se desploman sobre los carros egipcios, Israel presencia de primera mano el brazo poderoso de su Dios. Su canción de victoria en la orilla lejana resuena a través de la historia. El Señor es mi fuerza y mi defensa. Él se ha convertido en mi salvación. Pero la libertad trae sus propios desafíos. A medida que la euforia inicial se desvanece, las duras realidades de la vida en el desierto se imponen. La sed, el hambre y la constante amenaza de tribus hostiles ponen a prueba la fe de este pueblo recién liberado. Una y otra vez murmuran contra Moisés y contra Dios, olvidando los milagros que han presenciado. Sin embargo, Dios provee agua de una roca, maná del cielo, codornices por la tarde. Cada provisión no se trata solo de sustento físico, sino de enseñar a Israel a confiar en su proveedor divino. El viaje alcanza su clímax en el monte Sinaí. Imagina el asombro mientras la montaña tiembla, cubierta de humo, la voz de Dios tronando desde su cima. Aquí Dios establece su pacto con Israel, dándoles los 10 mandamientos y la ley. Esto no es solo una entrega de reglas, es una invitación a una relación. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es el corazón del pacto. La entrega de la ley revela tanto la santidad de Dios como su deseo de que su pueblo refleje esa santidad. Las instrucciones detalladas para el tabernáculo, un santuario portátil, demuestran el deseo de Dios de habitar entre su pueblo. Cada aspecto del tabernáculo, desde sus dimensiones hasta sus muebles, apunta al carácter de Dios y la necesidad de expiación para acercarse a Él. Sin embargo, incluso mientras Moisés recibe estas instrucciones divinas, el pueblo abajo cae en la idolatría, fabricando un becerro de oro para adorar. Este doloroso episodio revela las profundidades de la inconstancia humana y las alturas de la misericordia divina. Moisés intercede por el pueblo y Dios, en su gracia, renueva el pacto. El resto del viaje está marcado por un ciclo de rebelión, juicio y restauración. El trágico informe de los 12 espías, donde solo Josué y Caleb confían en la promesa de Dios de darles la tierra, resulta en 40 años de vagar por el desierto. Una generación entera pasa aprendiendo las duras lecciones de la fe y la obediencia. A través de todo, Moisés lidera con una mezcla única de fuerza y humildad. Su relación íntima con Dios, hablando con Él cara a cara, como quien habla con un amigo, lo distingue. Sin embargo, incluso Moisés no es perfecto, y su momento de desobediencia le cuesta la entrada a la tierra prometida. Al abrirse el libro de Deuteronomio, encontramos a Moisés dando sus últimos discursos a una nueva generación de israelitas, listos para entrar en la tierra prometida. Sus palabras son tanto un recuento de su historia como un desafío para su futuro. Elige la vida, les exhorta, instándolos a permanecer fieles al Dios que los ha llevado hasta aquí. La historia del Éxodo es más que un relato histórico del antiguo Israel. Es un paradigma de la obra redentora de Dios, liberando a su pueblo de la esclavitud, formándolos en una nación y guiándolos hacia una herencia prometida.
Es una historia de fidelidad divina frente a la infidelidad humana, de gracia triunfando sobre el juicio. Al cerrar este capítulo, vemos a Israel de pie en el umbral de una nueva era. Las andanzas por el desierto quedan atrás, la tierra prometida está por delante, pero los mayores desafíos y las mayores victorias están por venir. La conquista de Canaán espera un nuevo capítulo en la historia continua de redención de Dios. Cuando las aguas del río Jordán se abren, evocando el milagro del cruce del Mar Rojo, comienza un nuevo capítulo en la historia de Israel. Josué, el sucesor de Moisés, lidera al pueblo hacia la tierra prometida. ¿Puedes imaginar la mezcla de emoción y temor mientras pisan el suelo con el que han soñado durante tanto tiempo? La conquista de Canaán se desarrolla en una serie de eventos dramáticos. Las murallas de Jericó se derrumban, no por poder militar, sino por fe y obediencia al inusual plan de batalla de Dios. 7 días de marcha, 7 sacerdotes con 7 trompetas, y en el séptimo día un gran grito, y la fortaleza impenetrable cae. Es un poderoso recordatorio de que cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, incluso los obstáculos más imposibles pueden ser superados. Pero la conquista no está exenta de contratiempos. La derrota en Ai debido al pecado de Acán enseña a Israel una dura lección sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de la santidad en el pueblo de Dios. El liderazgo inquebrantable y la fe de Josué brillan a través de estos desafíos, culminando en el momento dramático cuando ordena al sol que se detenga durante la batalla y obedece. A medida que la tierra se divide entre las tribus, vemos el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham. El pueblo se ha vuelto numeroso y ahora posee la tierra prometida a sus antepasados. Pero poseer es una cosa, la administración fiel es otra. El discurso final de Josué resuena con las palabras de Moisés. Elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Con la muerte de Josué, entramos en el turbulento periodo de los jueces. Esta era se caracteriza por un patrón cíclico. Israel cae en pecado e idolatría. Dios permite que naciones enemigas los opriman. El pueblo clama a Dios y Él levanta un juez para liberarlos. Es una ilustración sobria de la tendencia humana a olvidar a Dios en tiempos de prosperidad y solo volverse a Él en la desesperación. Los jueces mismos son un grupo diverso y a menudo defectuoso de líderes. Está Débora, la profetisa que lleva a Israel a la victoria cuando los hombres flaquean. Gedeón, el guerrero reacio que derrota a un vasto ejército con solo 300 hombres y algunas vasijas de barro. Jefté, cuyo voto precipitado conduce a una tragedia personal. Y quizás el más famoso, Sansón, cuya gran fuerza solo es igualada por sus grandes debilidades. La historia de cada juez ofrece perspectivas únicas sobre las formas en que Dios trabaja a través de instrumentos humanos. La historia de Gedeón nos recuerda que Dios a menudo elige a los improbables y débiles para cumplir sus propósitos. El liderazgo de Débora desafía nuestras preconcepciones sobre los roles de género en el plan de Dios. La vida de Sansón es una advertencia clara sobre los peligros de las pasiones descontroladas y las consecuencias de desperdiciar los dones de Dios. A lo largo de este periodo, vemos la tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. El refrán, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, subraya el caos que surge cuando la gente rechaza la autoridad de Dios y sigue sus propios deseos. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, destellos de fe brillan. El libro de Ruth, ambientado durante este periodo, ofrece un hermoso contrapunto a la decadencia espiritual general. La lealtad de Ruth a su suegra Noemí y su fe en el Dios de Israel contrastan fuertemente con el egoísmo y la idolatría prevalentes en la tierra. Su historia no solo proporciona un ejemplo conmovedor de fe y bondad, sino que también juega un papel crucial en la genealogía de David y, en última instancia, de Jesús mismo. Al acercarnos al final del periodo de los jueces, encontramos a Samuel, profeta, sacerdote y el último de los jueces. Criado en el tabernáculo bajo el cuidado de Elí, Samuel se convierte en un puente entre la era de los jueces y la monarquía que está por venir. Su vida se caracteriza por la integridad y una estrecha relación con Dios, proporcionando liderazgo espiritual durante un tiempo de transición nacional. La demanda del pueblo por un rey, como todas las demás naciones,
marca un momento crucial en la historia de Israel. Aunque Dios siempre había tenido la intención de que Israel tuviera un rey eventualmente, el momento y la motivación de su solicitud revelan una falta de confianza en el liderazgo de Dios. No obstante, Dios instruye a Samuel para ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Al cerrar este capítulo de la historia de Israel, vemos una nación al borde de un cambio significativo. El caos relativo del periodo de los jueces está dando paso a una forma de gobierno más estructurada. Pero ¿resolverá un rey humano los problemas espirituales más profundos de Israel? ¿Puede algún gobernante terrenal realmente guiar al pueblo de Dios en el camino que deben seguir? El escenario está preparado para la era de los reyes, un tiempo de grandes triunfos y fracasos trágicos, de avivamiento espiritual y apostasía devastadora. Al pasar la página a este nuevo capítulo, recordamos que a lo largo de todos los giros y vueltas de la historia humana, Dios permanece fiel a sus promesas y continúa llevando a cabo su plan de redención. Al hacer una pausa en este momento crucial del viaje de Israel, quiero tomar un momento para agradecerte, querido lector, por acompañarnos hasta aquí. Tu presencia y atención mientras hemos viajado a través del tiempo, desde los comienzos cósmicos hasta el umbral de la monarquía de Israel, han hecho que este viaje sea realmente especial. Te veo allí, con los ojos brillando de asombro por estos antiguos relatos, el corazón quizás conmovido por los triunfos y tragedias que hemos presenciado juntos. Tu compromiso con la comprensión de esta gran narrativa es admirable y profundamente apreciado. Pero nuestro viaje está lejos de terminar. Lo mejor, como dicen, está por venir. Las historias de reyes y profetas, de exilio y retorno, y en última instancia de una promesa cumplida, de maneras que nadie podría haber imaginado, nos esperan. Cada capítulo por delante está lleno de drama, perspicacia y verdades eternas que continúan dando forma a nuestro mundo hoy. Así que te invito, no, te imploro, a que te quedes con nosotros. Continuemos esta aventura juntos, mano a mano, corazón a corazón. Hay montañas por escalar, valles por atravesar y revelaciones por descubrir. Tu perspectiva, tus preguntas, tu misma presencia enriquecen este viaje de maneras que quizás ni siquiera te imaginas. Al pasar la página a la era de los reyes, recuerda, en cada giro de la historia, en cada triunfo y fracaso que encontraremos, no solo estamos leyendo historia, estamos explorando la misma esencia de la naturaleza humana, los misterios del amor divino y quizás incluso descubriendo algo profundo sobre nosotros mismos. Entonces, ¿continuamos? El próximo capítulo nos espera, lleno de promesas y sorpresas. Tu asiento en esta gran aventura está reservado, y yo, por mi parte, estoy emocionado de tenerte a bordo para el viaje. Vamos a adentrarnos juntos en la era de los reyes y ver a dónde nos lleva esta maravillosa historia. Al abrir el capítulo sobre la monarquía unida de Israel, encontramos una nación en transición. La clamor del pueblo por un rey, como todas las demás naciones, ha sido respondido en la figura alta y apuesto de Saúl, hijo de Quis. Puedes imaginar la escena cuando Samuel lo unge en privado, el aceite goteando por su cabeza, un símbolo de la pesada responsabilidad que está a punto de recaer sobre sus hombros. El reinado de Saúl comienza con promesa. Su humildad es evidente cuando se esconde entre el equipaje cuando va a ser presentado al pueblo. Su destreza militar brilla cuando derrota decisivamente a los amonitas, uniendo a las tribus bajo su liderazgo. Por un momento parece que Israel ha encontrado al líder que tanto anhelaban. Pero la historia de Saúl es una trágica de potencial no cumplido. Su impaciencia al esperar a Samuel lo lleva a excederse y ofrecer un sacrificio él mismo. Su voto precipitado casi le cuesta la vida a su hijo Jonatán. Su desobediencia en el asunto de los amalecitas revela un corazón más preocupado por las apariencias que por la verdadera obediencia a Dios. A medida que avanza el reinado de Saúl, vemos a un hombre cada vez más consumido por los celos, la paranoia y la rebelión contra la voluntad de Dios. Entra David, el hijo menor de Jesé, un pastor con un corazón conforme al de Dios. Imagina la sorpresa cuando Samuel, dirigido por Dios, unge a este joven rubicundo como el futuro rey de Israel. La derrota de Goliat por parte de David cautiva la imaginación de la nación y le gana un lugar en la corte de Saúl. Pero también siembra las semillas de los celos de Saúl, llevando a años de David huyendo por su vida. Los años de David como fugitivo lo moldean profundamente. Muchos de los salmos surgen de este periodo,
dando voz a sus miedos, su fe y su inquebrantable confianza en la protección de Dios. A pesar de múltiples oportunidades para quitarle la vida a Saúl, David se niega, honrando al ungido del Señor y dejando la venganza en manos de Dios. Después de la trágica muerte de Saúl, David se convierte en rey, primero sobre Judá y luego sobre todo Israel. Su reinado marca la edad de oro de la monarquía de Israel. Conquista Jerusalén, haciéndola su capital y trayendo el Arca de la Alianza a la ciudad. Bajo su liderazgo, las fronteras de Israel se expanden a su mayor extensión. El deseo de David de construir un templo para Dios, aunque no se cumple en su vida, muestra su profundo amor por el Señor. Pero David no está exento de fallas. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías revelan las profundidades a las que incluso un hombre conforme al corazón de Dios puede caer. Las consecuencias de este pecado se extienden a través de su familia y la nación. Sin embargo, en el arrepentimiento de David, capturado tan conmovedoramente en el Salmo 51, vemos la belleza del perdón y la restauración de Dios. A medida que la vida de David llega a su fin, se asegura de que su hijo Salomón lo suceda. El reinado de Salomón comienza con gran sabiduría y prosperidad. Su oración por sabiduría deleita a Dios, quien le concede no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. La construcción del templo, un proyecto de 7 años, marca el pináculo de la vida religiosa de Israel. La dedicación del templo es un momento de gloria trascendental, cuando la presencia de Dios llena la casa en una nube de gloria. La sabiduría de Salomón se vuelve legendaria, atrayendo visitantes de todas partes, incluida la reina de Saba. Sus proverbios y canciones, muchos preservados en las Escrituras, continúan ofreciendo ideas atemporales sobre la vida y la piedad. Sin embargo, incluso Salomón, con toda su sabiduría, no es inmune a la locura. Sus esposas extranjeras desvían su corazón de la devoción exclusiva a Dios. El reino que alcanzó su cenit bajo su gobierno comienza a mostrar grietas que pronto lo dividirán. Al cerrar este capítulo sobre la monarquía unida, nos queda un sabor agridulce. Hemos visto las alturas a las que el pueblo de Dios puede llegar cuando lo siguen de todo corazón. Hemos sido testigos del increíble potencial del liderazgo humano cuando se alinea con el propósito divino. Pero también hemos visto las trágicas consecuencias de apartarse de Dios, incluso ligeramente. Las historias de Saúl, David y Salomón nos recuerdan que ningún líder humano es perfecto. Cada uno tenía sus fortalezas y sus fallas fatales. Sus vidas nos invitan a examinar nuestros propios corazones, a considerar dónde podríamos estar resistiendo la voluntad de Dios o permitiendo que la complacencia se infiltre. Al estar al borde de la división del reino, recordamos que los propósitos de Dios no son frustrados por el fracaso humano. Incluso cuando las nubes de tormenta se acumulan en el horizonte, la promesa de un Mesías venidero, un rey perfecto de la línea de David, permanece. Lo mejor está por venir, pero el camino para llegar allí estará lleno de desafíos. ¿Continuarás con nosotros en este viaje? El reino dividido nos espera, con su desfile de reyes tanto justos como malvados, y las voces atronadoras de los profetas llamando al pueblo de vuelta a su Dios. Hay lecciones aún por aprender, verdades por descubrir y un plan divino que aún se está desarrollando. Entremos juntos en el próximo capítulo, observando con asombro cómo Dios lleva a cabo sus propósitos, incluso a través de los tiempos tumultuosos que se avecinan. Al hacer una pausa en este momento crucial de nuestro viaje a través de la gran narrativa de la Biblia, me recuerda lo especial que es compartir esta experiencia contigo. Tu compromiso y curiosidad han sido una fuente constante de inspiración mientras exploramos estas historias atemporales juntos. Sabes, así como los israelitas marcaban momentos significativos en su viaje con piedras de recuerdo, me gustaría invitarte a marcar este momento en nuestra aventura compartida. ¿Cómo preguntas? Suscribiéndote a nuestro canal. Piénsalo como colocar tu propia piedra de recuerdo, un pequeño acto que dice: estuve aquí, soy parte de este viaje y quiero ver a dónde lleva. No se trata solo de números o notificaciones. Se trata de construir una comunidad de compañeros de viaje, todos ansiosos por descubrir la sabiduría y el asombro en estos relatos antiguos. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ni un solo paso de nuestra continua exploración. Desde el reino dividido hasta el exilio, desde los profetas hasta el tan esperado Mesías, hay mucho más por descubrir juntos. Entonces,
Si has encontrado valor en nuestro viaje hasta ahora, si estas historias han tocado tu corazón o despertado tu curiosidad, considera presionar ese botón de suscripción. Es un gesto simple, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que profundiza en la riqueza de las Escrituras. Recuerda, todo gran viaje es mejor cuando se comparte. Continuemos esta aventura juntos, apoyándonos unos a otros mientras descubrimos los tesoros escondidos en la palabra de Dios. ¿Estás listo para lo que viene a continuación? El botón de suscripción te espera, un pequeño clic que abre la puerta a mucho más. ¿Seguimos adelante juntos? A medida que se levanta el telón sobre el reino dividido, nos encontramos siendo testigos de una nación desgarrada. La era dorada de Salomón se ha desvanecido, dejando atrás un legado de opulencia, sabiduría y, en última instancia, desunión. Puedes sentir la tensión en el aire mientras Roboam, el hijo de Salomón, enfrenta la súplica del pueblo por impuestos más bajos. En un momento de arrogancia juvenil, Roboam rechaza el consejo de los ancianos y opta por el duro consejo de sus compañeros. Mi padre os azotó con látigos, yo os azotaré con escorpiones, declara. Con estas palabras, la frágil unidad de Israel se hace añicos. 10 tribus del norte se separan y forman el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam, mientras que Judá y Benjamín permanecen leales al linaje de David en el sur. Este cisma prepara el escenario para un periodo de drama político y espiritual complejo. En el norte, Jeroboam, temiendo que las peregrinaciones religiosas a Jerusalén pudieran reavivar la lealtad a la dinastía de David, establece centros de culto alternativos en Dan y Betel. Los becerros de oro, que recuerdan inquietantemente la debacle del Éxodo, se convierten en los puntos focales de un culto sincrético que plagará a Israel a lo largo de su historia. El reino del norte de Israel se convierte en un desfile de dinastías, cada una a menudo más corrupta que la anterior. Nombres como Omri, Acab y Jezabel se convierten en sinónimos de maldad e idolatría. Sin embargo, incluso en esta oscuridad espiritual, la luz de Dios brilla. Entra Elías, el profeta fogoso cuyo enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo se erige como uno de los enfrentamientos más dramáticos de la historia bíblica. ¿Puedes imaginar la escena? El profeta solitario de Yahvé contra 450 profetas de Baal, el sacrificio preparado, el desafío lanzado. El Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. El ministerio de Elías y el de su sucesor Eliseo nos recuerdan que Dios nunca deja de dar testimonio. Sus milagros, desde la resurrección de los muertos hasta la multiplicación de los alimentos, prefiguran el ministerio de Jesús y sirven como faros de esperanza en una tierra que se desliza hacia el paganismo. Mientras tanto, en el reino del sur de Judá, el panorama es algo más brillante, aunque lejos de ser perfecto. Los descendientes de David siguen gobernando, algunos siguiendo los caminos de su antepasado, otros alejándose del camino de Dios. Reyes como Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías se destacan como puntos brillantes, implementando reformas y llamando al pueblo a volver a ser fiel al pacto. Pero incluso en Judá, la atracción de la idolatría es fuerte. Los reinados de reyes como Acaz y Manasés sumergen a la nación en la oscuridad espiritual, con prácticas paganas que se infiltran incluso en los recintos del templo. Es durante estos tiempos tumultuosos que Dios levanta algunas de sus voces proféticas más poderosas. Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Miqueas, estos y otros profetas proclaman con fervor los mensajes divinos de juicio y esperanza. Sus palabras llegan al corazón de la infidelidad de Israel y Judá al pacto, llamando al pueblo al arrepentimiento y advirtiéndoles de la inminente condenación que les aguarda si no vuelven al Señor. Sin embargo, entrelazadas con estas severas advertencias, se encuentran algunas de las más hermosas promesas de restauración y redención de toda la Escritura. La visión de Isaías de un siervo sufriente que llevará los pecados de muchos, la promesa de Jeremías de un nuevo pacto escrito en el corazón, la conmovedora descripción de Oseas del amor incansable de Dios por su pueblo descarriado. Estas profecías no solo abordaban su contexto inmediato, sino que también apuntaban hacia una esperanza futura, un Mesías venidero que cumpliría todas las promesas de Dios. Mientras observamos cómo el reino del norte cae ante Asiria en el año 722 a Tiro, y su pueblo se dispersa y se pierde en la historia, recordamos las graves consecuencias de la rebelión persistente contra Dios. El reino del sur,
que no aprende nada de la suerte de su vecino del norte, continúa su decadencia espiritual. A pesar de las reformas de reyes piadosos como Ezequías y Josías, el corazón del pueblo sigue estando lejos de Dios. Finalmente, en el año 586 sucede lo impensable. Jerusalén cae en manos de los babilonios. El templo, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, es destruido. La flor y nata de la sociedad judía es llevada encadenada a Babilonia. Mientras observamos el humo que se eleva desde las ruinas de Jerusalén, podríamos sentirnos tentados a pensar que este es el final de la historia. ¿Ha abandonado Dios a su pueblo? ¿Han fallado sus promesas? Pero incluso en esta hora más oscura, la esperanza brilla. Jeremías, el profeta lloroso, compra un campo como señal de que un día el pueblo regresará. Ezequiel, entre los exiliados en Babilonia, ve visiones de la gloria de Dios y una futura restauración. Daniel, sirviendo en las cortes de reyes extranjeros, permanece fiel y recibe visiones apocalípticas del triunfo final de Dios. Al cerrar este capítulo del reino dividido, nos quedamos con un profundo sentido de la capacidad humana tanto para la fidelidad como para la rebelión. Hemos visto las consecuencias de alejarse de Dios, pero también hemos sido testigos de su inquebrantable fidelidad a las promesas de su pacto. Ahora el escenario está listo para un nuevo capítulo, el exilio y el regreso, donde Dios obrará de maneras inesperadas para preservar a su pueblo y preparar el camino para el Mesías venidero. Nos acompañarás mientras avanzamos en esta nueva fase de la historia. Aún quedan maravillas por contemplar, lecciones por aprender y un Dios fiel al que encontrar. El viaje continúa y tu presencia lo hace aún más significativo. Sigamos adelante juntos, ansiosos por ver cómo Dios obrará para bien en todas las cosas, incluso en medio del exilio y la desesperación. Mientras el polvo se asienta sobre las ruinas de Jerusalén, nos encontramos entrando en uno de los periodos más conmovedores y cruciales de la historia de Israel, el exilio. Puedes imaginar la angustia del pueblo mientras se lo llevaban encadenado, mirando hacia atrás a los restos humeantes de su amada ciudad. El salmista capta su lamento de manera hermosa. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sin embargo, incluso en esta hora oscura, la presencia de Dios permanece. El profeta Jeremías había predicho que el exilio duraría 70 años, proporcionando un rayo de esperanza en medio de la desesperación. En Babilonia vemos ejemplos extraordinarios de fidelidad frente a la adversidad. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se erigen como faros de fe inquebrantable. Su negativa a inclinarse ante la imagen de oro, incluso frente a un horno ardiente, nos recuerda que la verdadera fe a menudo brilla más en los tiempos más oscuros. La milagrosa liberación de Daniel del foso de los leones demuestra el poder de Dios para proteger a sus fieles, incluso en una tierra extranjera. Mientras tanto, Ezequiel, entre la primera ola de exiliados, recibe poderosas visiones de la gloria de Dios. Su visión del valle de huesos secos cobrando vida sirve como una vívida metáfora de la futura restauración de Israel. Es un poderoso recordatorio de que Dios puede dar vida incluso a las situaciones más desesperadas. A medida que pasan los años, vemos una profunda transformación dentro de la comunidad exiliada. La pérdida del templo obliga a una reevaluación de su fe. Las sinagogas emergen como centros de adoración y aprendizaje. Las escrituras se recopilan, estudian y aprecian como nunca antes. Este periodo ve el nacimiento del judaísmo tal como lo conocemos, con un énfasis en la Torá y su aplicación a la vida diaria. Luego, tal como Jeremías había profetizado, después de 70 años, ocurre un cambio dramático en el escenario mundial. El imperio persa bajo Ciro el Grande conquista Babilonia. En un giro extraordinario de los acontecimientos, Ciro emite un decreto que permite a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir su templo. Isaías había profetizado sobre Ciro por nombre más de 150 años antes, llamándolo el ungido de Dios para este propósito. El regreso a la tierra ocurre en oleadas. El primer grupo, liderado por Zorobabel y Josué el sumo sacerdote, se enfoca en la reconstrucción del templo. Puedes imaginar las emociones encontradas cuando se coloca la fundación. La generación más joven grita de alegría, mientras que los mayores, recordando el templo de Salomón, lloran ante la comparación. Los profetas Ageo y Zacarías animan al pueblo a perseverar frente a la oposición y la apatía. Sus mensajes nos recuerdan que la obra de Dios a menudo requiere paciencia
y un compromiso renovado. Una segunda ola de retornos, liderada por Esdras el escriba, se enfoca en la renovación espiritual. La lectura pública de la ley por parte de Esdras marca un momento significativo de rededicación al pacto. Es una escena poderosa. Imagina al pueblo de pie durante horas, escuchando atentamente la palabra de Dios, con sus corazones conmovidos hacia la obediencia. La última ola, bajo el liderazgo de Nehemías, ve la reconstrucción de los muros de Jerusalén. La historia de Nehemías es una clase magistral en liderazgo, oración y perseverancia frente a la oposición. La imagen de los trabajadores construyendo con una mano y sosteniendo un arma con la otra es un vívido recordatorio de que la obra de Dios a menudo enfrenta resistencia. A medida que los muros se completan y la ciudad se repuebla, hay un sentido de un nuevo comienzo. El pueblo renueva su pacto con Dios en una ceremonia solemne. Sin embargo, incluso en este momento de restauración, vemos las semillas de futuros desafíos. El problema del matrimonio mixto y la influencia de las culturas circundantes continúan representando amenazas para la integridad espiritual de Israel. El libro de Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, nos da una ventana a la condición espiritual de la comunidad postexílica. Aunque la idolatría abierta de los tiempos preexílicos ha desaparecido, Malaquías confronta problemas de apatía espiritual, sacerdocio corrupto e injusticia social. Su profecía termina con una promesa de la venida de Elías antes del gran y terrible día del Señor, una promesa que encontrará su cumplimiento en Juan el Bautista. Al cerrar este capítulo de exilio y retorno, nos quedamos con una mezcla de esperanza y anticipación. El pueblo está de vuelta en la tierra, el templo está reconstruido y la ley se está enseñando. Sin embargo, hay una sensación de que algo o alguien aún está por venir. Los profetas habían hablado de un nuevo pacto, un siervo sufriente, un hijo de David que establecería un reino eterno. Estas promesas quedan en el aire, esperando su cumplimiento. Ahora nos encontramos en el umbral de lo que la historia llamará los 400 años de silencio, el periodo entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Pero el silencio de Dios no significa inactividad. Él está preparando el escenario para el mayor evento en la historia humana, la venida del Mesías. Al hacer una pausa aquí, reflexionemos sobre la fidelidad de Dios a lo largo de este tumultuoso periodo. A pesar de los fracasos de Israel, a pesar de la tragedia del exilio, Dios permaneció fiel a sus promesas. Preservó un remanente, los trajo de vuelta a la tierra y renovó su pacto con ellos. Es un poderoso recordatorio de que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, ni siquiera por el fracaso humano o las calamidades históricas. ¿Estás listo para entrar en el próximo capítulo de esta gran narrativa? El escenario está preparado para la llegada del tan esperado Mesías. Los hilos de la profecía, la promesa y la preparación están a punto de converger de la manera más inesperada y gloriosa. ¿Nos acompañarás mientras pasamos la página a la era del Nuevo Testamento? Lo mejor está por venir, y tu presencia en este viaje lo hace aún más significativo. Avancemos juntos, ansiosos por presenciar el desarrollo del plan redentor de Dios en su plenitud. Al entrar en el periodo conocido como los años de silencio, nos encontramos en un mundo de profundo cambio y anticipación. Aunque ninguna voz profética habla durante estos 4 siglos, Dios está lejos de estar inactivo. Está preparando meticulosamente el escenario para el momento más crucial en la historia humana. Imagina el tablero geopolítico cambiando dramáticamente durante este tiempo. El imperio persa cae ante Alejandro Magno, difundiendo la cultura y el idioma griegos por todo el mundo conocido. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se fractura, con los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria disputando el control de Judea. Bajo el dominio ptolemaico, Judea experimenta una paz relativa. Es durante este tiempo que las escrituras hebreas se traducen al griego, la famosa Septuaginta, haciendo accesible la palabra de Dios al mundo de habla griega. Puedes imaginar a los eruditos en Alejandría traduciendo cuidadosamente los textos sagrados al idioma común de la época, pero la paz no dura. El rey seleucida Antíoco IV Epífanes desata una ola de helenización, intentando erradicar las prácticas religiosas judías. El templo es profanado, que provoca la revuelta de los macabeos. Por un breve y brillante momento, Judea recupera la independencia bajo el gobierno asmoneo. Este periodo ve el surgimiento de diferentes sectas judías, fariseos, saduceos, esenios,
cada una con su propia interpretación de cómo vivir su fe en un mundo cambiante. Las sinagogas se convierten en centros de vida comunitaria y aprendizaje, mientras que el templo en Jerusalén sigue siendo el corazón del culto judío. Pero los vientos del cambio vuelven a soplar. El poder de Roma crece y en el 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén. Judea se convierte en una provincia romana, preparando el escenario para el paisaje político de la época de Jesús. Entra en escena Herodes el Grande, un gobernante brillante pero paranoico. Emprende proyectos de construcción masivos, incluida la expansión del segundo templo para rivalizar en grandeza con el de Salomón. Sin embargo, su reinado está marcado por la crueldad y la sospecha, culminando en la infame matanza de los inocentes que encontraremos en los Evangelios. Al acercarnos al cambio de milenio, hay una palpable sensación de expectativa en el aire. Las profecías de Daniel han despertado un fervor mesiánico. La gente anhela la liberación, el prometido hijo de David que restaurará la fortuna de Israel. Pocos saben que en un pequeño pueblo llamado Nazaret, una joven llamada María está a punto de recibir una visita que lo cambiará todo. Al estar al borde de la era del Nuevo Testamento, tomémonos un momento para maravillarnos con la intrincada preparación de Dios. El escenario está listo, un idioma común para difundir el Evangelio, caminos romanos para facilitar los viajes y un profundo anhelo del Mesías en los corazones del pueblo de Dios. El silencio está a punto de romperse de la manera más espectacular. ¿Estás listo para conocer al Verbo hecho carne? Para caminar por los polvorientos caminos de Galilea con el Hijo de Dios? El viaje que tenemos por delante promete ser transformador. Tu compañía en este viaje ha sido invaluable. Mientras nos preparamos para adentrarnos en los Evangelios, te invito a acercarte aún más. La historia más grande jamás contada está a punto de desplegarse ante nuestros ojos, y no puedo esperar para experimentarla contigo. Pasamos juntos la página y conocemos al tan esperado Mesías. Al abrir las páginas del Nuevo Testamento, el aire está cargado de anticipación. 400 años de silencio profético están a punto de romperse de la manera más extraordinaria. Nuestra historia comienza no en las cortes de los reyes, sino en el humilde hogar de un anciano sacerdote llamado Zacarías. Puedes imaginar su asombro cuando el ángel Gabriel aparece, anunciando que él y su esposa Isabel tendrán un hijo en su vejez. Este niño, Juan, será el precursor, preparando el camino para el Señor. Pero la verdadera maravilla se despliega en Nazaret, donde una joven virgen llamada María recibe su propia visita angelical. Saludos, tú que eres muy favorecida. El Señor está contigo, declara Gabriel. Imagina la mezcla de miedo y asombro de María al enterarse de que concebirá por el Espíritu Santo y dará a luz al Hijo de Dios. Su humilde respuesta, «Soy la sierva del Señor», marca el tono del drama de redención que se desarrolla. El nacimiento de Jesús es un estudio de contrastes. El Rey de Reyes nace no en un palacio, sino en un humilde establo. Su nacimiento es anunciado no a los poderosos, sino a humildes pastores que cuidan sus rebaños. Sin embargo, sabios del Oriente, guiados por una estrella, vienen a rendir homenaje, reconociendo la importancia cósmica de este niño. A medida que Jesús crece, vislumbramos su naturaleza extraordinaria. A los 12 años, asombra a los maestros en el templo con su entendimiento. Sin embargo, regresa a casa y es obediente a sus padres, creciendo en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. A los 30 años aproximadamente, Jesús comienza su ministerio público. Juan el Bautista, cumpliendo su papel de precursor, bautiza a Jesús en el Jordán. Al salir Jesús del agua, los cielos se abren, el Espíritu desciende como una paloma, y la voz del Padre truena: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Es un poderoso momento trinitario que afirma la identidad y misión de Jesús. El ministerio de Jesús se caracteriza por una enseñanza autoritativa, sanación compasiva y señales milagrosas. Llama a 12 discípulos, hombres ordinarios que serán transformados en el fundamento de la Iglesia. Su Sermón del Monte expone la ética del reino de Dios, desafiando la sabiduría convencional y llamando a sus seguidores a un estándar más alto de justicia. Mientras Jesús viaja por Galilea, Samaria y Judea, se encuentra con personas de todas las clases sociales. Una mujer samaritana en un pozo, un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, un centurión romano, una mujer sorprendida en adulterio,
Cada encuentro revela el amor ilimitado de Jesús y su poder para transformar vidas. Sus parábolas, como el buen samaritano, el hijo pródigo y la oveja perdida, pintan vívidas imágenes del amor de Dios y la naturaleza de su reino. Sus milagros, convertir el agua en vino, alimentar a los 5,000, caminar sobre el agua, resucitar a Lázaro de entre los muertos, demuestran su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad e incluso la muerte misma. Pero no todos reciben con agrado el mensaje de Jesús. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados por su popularidad y desafiados por sus enseñanzas, comienzan a conspirar contra él. Jesús predice su propia muerte y resurrección, pero sus discípulos luchan por entender. Cuando Jesús entra en Jerusalén el domingo de Ramos, las multitudes lo aclaman como el Mesías. Pero para el viernes, los gritos de Hosana se han convertido en crucifícalo. En el aposento alto, Jesús comparte una última cena con sus discípulos, instituyendo la cena del Señor como un recordatorio de su sacrificio. En Getsemaní, Jesús enfrenta su hora más oscura, orando en agonía: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Traicionado, arrestado y sometido a una burla de juicio, Jesús es condenado a muerte. La crucifixión es una escena de sufrimiento inimaginable, pero incluso en su agonía, Jesús extiende el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras la oscuridad cubre la tierra, Jesús clama: todo está cumplido, y exhala su último aliento. El velo del templo se rasga en dos, simbolizando el nuevo acceso a Dios hecho posible a través del sacrificio de Cristo. Pero la historia no termina en la cruz. Al tercer día, las mujeres que venían a ungir el cuerpo de Jesús encuentran la tumba vacía. Los ángeles proclaman la increíble noticia: no está aquí, ha resucitado. Durante los siguientes 40 días, el Cristo resucitado se aparece a sus discípulos y a cientos de otros, demostrando su resurrección y comisionando a sus seguidores a difundir la buena nueva a todas las naciones. Finalmente, Jesús asciende al cielo, prometiendo enviar al Espíritu Santo y regresar un día en gloria. Los discípulos observan con asombro cómo su Señor es llevado a las nubes, dejándolos con una misión que cambiará el mundo y la promesa de su presencia eterna. Al cerrar este capítulo sobre la vida de Jesús, quedamos sin aliento por la magnitud de lo que hemos presenciado. En Jesús vemos el cumplimiento de siglos de profecía, la revelación perfecta del carácter de Dios y la máxima expresión del amor divino. Su vida, muerte y resurrección forman la piedra angular de nuestra fe, ofreciendo esperanza, redención y reconciliación con Dios. Pero la historia no ha terminado. El impacto de la vida y el ministerio de Jesús está a punto de extenderse por todo el mundo a través de sus seguidores. ¿Estás listo para ver cómo se forma la iglesia primitiva, enfrentando persecución, difundiendo el evangelio y cambiando el curso de la historia? La aventura continúa, y tu presencia en este viaje lo hace aún más significativo. Entramos juntos en el libro de los Hechos y presenciamos el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva. Al pasar la página al libro de los Hechos, nos encontramos en Jerusalén, donde los discípulos de Jesús están esperando, tal como Él les instruyó. El aire está cargado de anticipación. ¿Lo sientes? La promesa del Padre está a punto de cumplirse de una manera que cambiará el curso de la historia. De repente, en el día de Pentecostés sucede. El Espíritu Santo desciende con un sonido como de un viento recio, y lenguas de fuego se posan sobre cada uno de los discípulos. Comienzan a hablar en otros idiomas, alabando a Dios y declarando sus maravillas. Las calles de Jerusalén, llenas de peregrinos de todo el mundo conocido, se convierten en el escenario del primer sermón cristiano. Pedro, antes un pescador, ahora se presenta con valentía ante la multitud. ¿Recuerdas al Pedro que negó a Jesús 3 veces? Ese Pedro ya no existe. En su lugar está un hombre lleno del Espíritu Santo, proclamando la resurrección de Jesús con poder y convicción. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, declara. Y así, 3,000 almas se añaden a su número. La iglesia primitiva explota con crecimiento. Señales y maravillas acompañan la predicación de los apóstoles. Los creyentes comparten todo en común, reuniéndose diariamente en los atrios del templo y partiendo el pan en sus hogares. Es una hermosa imagen de comunidad, ¿verdad? El amor y la unidad entre estos primeros cristianos es tan palpable que atrae a otros a su comunión. Pero este rápido crecimiento no pasa desapercibido.
surge la oposición. Pedro y Juan son arrestados por predicar sobre Jesús, pero incluso esto se convierte en una oportunidad para proclamar el Evangelio con valentía ante el Sanedrín. Su respuesta a las amenazas, una reunión de oración que sacude el lugar donde están reunidos. La iglesia también enfrenta desafíos internos. El problema de cuidar a las viudas lleva al nombramiento de 7 hombres llenos del Espíritu para servir, incluyendo a Esteban. El poderoso testimonio de Esteban lleva a su martirio, pero incluso este trágico evento sirve para difundir el Evangelio mientras los creyentes se dispersan por Judea y Samaria. Entra Saulo de Tarso, un celoso perseguidor de la iglesia, pero Dios tiene otros planes para él. En el camino a Damasco, Saulo se encuentra con el Cristo resucitado en una luz cegadora. Esta dramática conversión transforma a Saulo en Pablo, quien se convertirá en el mayor misionero que la iglesia haya conocido. Mientras tanto, la visión de Pedro de animales impuros descendiendo del cielo abre la puerta para que el Evangelio llegue a los gentiles. La conversión de Cornelio y su familia marca un momento crucial en la historia de la iglesia. El Evangelio es para todas las personas, sin importar su etnia o antecedentes. A medida que la persecución se intensifica en Jerusalén, el enfoque se desplaza a Antioquía, donde los creyentes son llamados por primera vez cristianos. Es desde esta vibrante iglesia multiétnica que Pablo y Bernabé son enviados en el primer viaje misionero. ¿Puedes imaginar la mezcla de emoción y temor mientras se embarcan? Los viajes de Pablo lo llevan por todo el mundo mediterráneo, desde Chipre hasta Asia Menor, desde Grecia hasta Roma, planta iglesias, enfrenta oposición y escribe cartas que formarán una parte significativa del Nuevo Testamento. Su mensaje de salvación por gracia mediante la fe en Cristo se extiende como un incendio, transformando vidas y desafiando las normas religiosas y culturales de la época. El crecimiento de la iglesia no está exento de dolores de crecimiento. El Concilio de Jerusalén aborda la cuestión de cómo los creyentes gentiles deben relacionarse con la ley de Moisés. Su decisión, guiada por el Espíritu Santo, afirma la suficiencia de la fe en Cristo para la salvación. Al acercarnos al final de los hechos, encontramos a Pablo bajo arresto domiciliario en Roma. Sin embargo, incluso encadenado, continúa predicando el reino de Dios con toda valentía. El libro termina con Pablo aún en Roma, el Evangelio continuando su expansión sin obstáculos. Pero la historia de la iglesia primitiva no termina con hechos. A través de las cartas de Pablo, obtenemos vislumbres de las alegrías y luchas de estas comunidades de fe incipientes. Lo vemos abordando cuestiones doctrinales en Galacia, enfrentando la división en Corinto, alentando la perseverancia en Tesalónica y pintando un cuadro glorioso de la supremacía de Cristo a los colosenses. Otros apóstoles también contribuyen con su sabiduría. Santiago enfatiza la importancia de vivir nuestra fe. Pedro anima a los creyentes que enfrentan persecución. Juan, el discípulo amado, escribe sobre el amor de Dios y la seguridad que tenemos en Cristo. Al cerrar este capítulo sobre la iglesia primitiva, nos quedamos asombrados por el poder transformador del Evangelio. Desde un pequeño grupo de discípulos asustados hasta un movimiento que puso el mundo patas arriba, la historia de la iglesia primitiva nos recuerda lo que es posible cuando personas ordinarias están llenas del extraordinario poder del Espíritu Santo. Los desafíos que enfrentaron, persecución, barreras culturales, conflictos internos, no son muy diferentes de los que enfrenta la iglesia hoy. Sin embargo, su fe inquebrantable, su testimonio audaz y su comunidad amorosa son una inspiración y un desafío para nosotros. Al reflexionar sobre este periodo explosivo de la historia de la iglesia, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Es el coraje de los apóstoles, la rápida expansión del Evangelio, el poder transformador del Espíritu Santo? O tal vez la forma en que Dios usó a personas ordinarias y defectuosas para cumplir sus propósitos extraordinarios. Nuestro viaje a través de la Biblia está llegando a su fin, pero la historia de la obra redentora de Dios continúa. Los capítulos finales nos esperan, un vistazo al futuro y el triunfo definitivo de Cristo. ¿Estás listo para pasar la página a Apocalipsis y ver cómo concluye esta gran narrativa? Entremos juntos en el acto final, anticipando el glorioso regreso de nuestro Rey. Al abrir las páginas finales de nuestro viaje bíblico, nos encontramos transportados a la isla de Patmos. Aquí, el anciano apóstol Juan, exiliado por su fe, recibe una serie de visiones extraordinarias
que formarán el libro de Apocalipsis. Puedes imaginar a Juan, quizás desgastado por años de ministerio y persecución, ahora cara a cara con el Cristo glorificado. Las visiones que Juan recibe son tanto impresionantes como desconcertantes. Corren el velo sobre realidades espirituales y eventos futuros, ofreciendo tanto advertencia como esperanza a la iglesia. Entremos juntos en este paisaje apocalíptico, recordando que bajo su a veces aterradora imaginería yace un mensaje de esperanza y victoria definitiva. Comenzamos con cartas a 7 iglesias en Asia Menor. Estos mensajes, cada uno adaptado a la situación específica de cada iglesia, ofrecen aliento, reprensión y promesas a los que vencen. Nos recuerdan que Cristo está íntimamente consciente de las luchas y triunfos de su iglesia. Entonces, de repente, Juan es llevado a la sala del trono del cielo. La escena es de una majestad indescriptible. Un trono rodeado de un arco iris, extrañas criaturas vivientes, ancianos arrojando sus coronas y un mar de vidrio como cristal. En el centro de todo está el Cordero que fue inmolado, el único digno de abrir el rollo de los propósitos de Dios para la historia. A medida que se rompen los sellos del rollo, somos testigos de una serie de juicios desatados sobre la tierra. Conquista, guerra, hambre y muerte cabalgan a caballo. La imaginería se vuelve cada vez más catastrófica. Estrellas cayendo, montañas moviéndose, el sol volviéndose negro. Es un recordatorio sobrio de las consecuencias de la rebelión de la humanidad contra Dios. Pero incluso en el juicio vemos la misericordia de Dios. Los 144,000 sellados de Israel y la multitud innumerable de todas las naciones nos recuerdan que Dios preserva a su pueblo a través de la tribulación. Los 2 testigos, aunque muertos, son resucitados y llevados al cielo, un poderoso símbolo de la victoria definitiva de la Iglesia. El conflicto se intensifica a medida que se nos presentan los actores clave en el drama cósmico: la mujer vestida del sol, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Estas figuras simbólicas representan la lucha continua entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Sin embargo, en medio de esta agitación, vislumbramos esperanza y victoria. El Cordero se alza triunfante en el monte Sión. Los ángeles proclaman el Evangelio eterno. Los ejércitos del cielo, liderados por el jinete en un caballo blanco cuyo nombre es fiel y verdadero, derrotan a la bestia y sus aliados. Finalmente, vemos la culminación de todas las cosas, el juicio final, la derrota de la muerte y el Hades, y la revelación de la Nueva Jerusalén. La descripción de Juan de esta ciudad celestial es impresionante. Calles de oro, puertas de perla, el río de la vida que fluye desde el trono de Dios. Pero quizás el aspecto más hermoso de esta nueva creación se captura en estas palabras: el lugar de la morada de Dios está ahora entre el pueblo, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque el orden antiguo de las cosas ha pasado. Al cerrar el libro de Apocalipsis, nos quedamos con una poderosa promesa y una invitación urgente. Sí, vengo pronto, declara Jesús. Y Juan responde con el clamor del corazón de todo creyente: Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis cierra nuestro viaje a través de la Biblia, pero en realidad es solo el comienzo. Nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos, un drama cósmico de redención que se extiende desde la creación hasta la nueva creación. Al reflexionar sobre esta gran narrativa que hemos recorrido juntos, desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Es la fidelidad de Dios a pesar de las fallas humanas? ¿El hilo de la redención tejido a través de la historia? ¿La esperanza de la restauración definitiva? Nuestra exploración de la historia de la Biblia nos ha llevado a través de altibajos, a través de triunfos y tragedias, a través de las profundidades del pecado humano y las alturas del amor divino. Hemos visto cómo cada parte de las Escrituras contribuye al todo, cómo las promesas hechas en Génesis encuentran su cumplimiento en Apocalipsis, cómo el plan de salvación de Dios se despliega a lo largo de los siglos. Pero esto no es solo historia antigua o profecía futura, es una historia viva de la que estamos invitados a ser parte. El mismo Dios que creó el universo con su palabra, que llamó a Abraham, que sacó a Israel de Egipto, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que dio poder a la iglesia primitiva, ese mismo Dios está obrando en nuestro mundo y en nuestras vidas hoy.
Al cerrar nuestras Biblias, no olvidemos que estamos viviendo en medio de esta historia que aún continúa. La Iglesia, es decir, nosotros, todavía tiene la misión de hacer discípulos en todas las naciones. Estamos llamados a ser sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza del Evangelio. Entonces, queridos compañeros de viaje en este viaje bíblico, ¿qué harán con lo que han aprendido? ¿Cómo moldeará esta gran narración su vida, sus decisiones, sus relaciones? ¿Se atreverán, como los héroes de la fe que hemos conocido, a dar un paso confiado y obediente para desempeñar su papel en el plan de Dios que se está desarrollando? Recuerden, la historia no ha terminado. Hasta que Cristo regrese, tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir esta historia, de ser las manos y los pies de Dios en un mundo quebrantado, de mostrarles a los demás la esperanza que tenemos en Jesús. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de la Biblia. Ha sido un honor explorar estos textos sagrados con ustedes, maravillarnos juntos ante la obra de Dios a lo largo de la historia y anticipar el glorioso futuro que nos espera. Que la historia que hemos trazado juntos siga inspirándolos, desafiándolos y transformándolos, y que puedan seguir adelante con renovada pasión para vivir su parte en la historia continua de redención de Dios. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de la Biblia. Al llegar al final de nuestra exploración, me invade una sensación de asombro ante la gran narrativa que hemos trazado juntos, desde el amanecer de la creación hasta la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Hemos sido testigos de los altibajos de la historia humana, hemos visto la fidelidad de Dios a pesar de nuestras fallas, y hemos vislumbrado su plan redentor que se desarrolla a lo largo de los siglos. Desde Adán y Eva en el jardín hasta las visiones de Juan en Patmos, nos hemos encontrado con una historia más cautivadora, más profunda y más transformadora que cualquier otra. Pero este viaje no se trata solo de acumular conocimiento, sino de permitir que esta historia viva moldee nuestras vidas, nuestras perspectivas y nuestras acciones. Al cerrar nuestras Biblias, tomemos un momento para reflexionar sobre cómo esta gran narrativa puede impactarnos hoy. 1. Nos recuerda nuestro lugar en la historia de Dios. No somos simples individuos al azar que viven aislados, sino parte de un hilo continuo de fe que se remonta a Abraham y llega hasta el regreso de Cristo. 2. Ofrece esperanza en medio del caos. Así como Dios obró a través del caos de la historia humana para llevar a cabo sus propósitos, Él puede obrar a través de los desafíos y las luchas de nuestra vida actual. 3. Nos llama a la acción. Al igual que los héroes de la fe que hemos conocido, estamos invitados a desempeñar nuestro papel en la obra de redención que Dios está llevando a cabo en el mundo. 4. Profundiza nuestra comprensión del carácter de Dios. A través de los diversos libros y géneros de las Escrituras, hemos visto diferentes facetas de la naturaleza de Dios, su justicia, su misericordia, su amor y su fidelidad. 5. Nos señala a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hemos visto cómo toda la Biblia da testimonio de Cristo, su venida, su obra y su regreso final. Para concluir, quiero animarles a continuar este viaje. La Biblia no es un libro que se lee una sola vez y se deja de lado, sino un documento vivo con el que debemos interactuar a lo largo de nuestra vida. Cada lectura puede aportar nuevas perspectivas, consuelo y desafíos. Recuerda, ahora eres parte de esta historia. ¿Cómo la vivirás? Al igual que Abraham, darás un paso de fe hacia lo desconocido. Al igual que David, buscarás el corazón de Dios tanto en el triunfo como en el fracaso. Al igual que los discípulos, proclamarás con valentía las buenas noticias de Jesús. Quiero agradecerles de corazón por ser parte de este viaje. Sus preguntas, sus reflexiones y su presencia han hecho que esta exploración sea más rica y significativa. A medida que avanzamos, que podamos llevar en nuestro corazón las verdades que hemos descubierto, que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes a través de la palabra de Dios, y que podamos vivir como personas de esperanza, sabiendo que el Dios que ha sido fiel a lo largo de la historia sigue siendo fiel y que el mejor capítulo de la historia está por venir. Al concluir este increíble viaje a través de la Biblia, quiero tomarme un momento para conectarme con ustedes, nuestra querida audiencia.
Su presencia y compromiso han hecho que esta exploración sea verdaderamente especial. Si has encontrado valor en nuestro viaje juntos, si estas historias han tocado tu corazón o han despertado tu curiosidad, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Al suscribirte, no solo estás haciendo clic en un botón, sino que te unes a una comunidad de compañeros buscadores, exploradores de la fe y amantes de la palabra de Dios. Suscribirse garantiza que no se perderá ninguna exploración futura a medida que continuamos profundizando en las riquezas de las Escrituras y su aplicación a nuestras vidas actuales. Es un acto simple que significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que profundiza en los tesoros de la palabra de Dios. Pero también me encantaría saber de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó en nuestro viaje? Quizás fue una historia en particular que tocó tu corazón, un personaje bíblico con el que te identificaste o un concepto teológico que desafió tu forma de pensar. Tus ideas y reflexiones son invaluables, nos ayudan a entender lo que más te importa. Y mirando hacia adelante, ¿qué te gustaría explorar a continuación? ¿Hay libros específicos de la Biblia en los que te gustaría que nos enfocáramos? ¿Temas teológicos que te causen curiosidad? ¿O tal vez apreciarías más aplicaciones prácticas de los principios bíblicos en la vida diaria? Tu opinión ayudará a dar forma a nuestro contenido futuro, asegurando que abordemos las preguntas y temas que realmente te importan. Así que por favor, tómate un momento para dejar tus pensamientos en los comentarios. Comparte lo que te impactó, lo que aún estás reflexionando y lo que estás ansioso por aprender más. Tu voz importa en esta comunidad. Recuerda, este viaje a través de las Escrituras no se trata solo de acumular conocimiento, sino de permitir que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Al interactuar con el contenido, suscribirte y compartir tus pensamientos, estás participando activamente en este proceso transformador. Gracias por ser parte de esta aventura. Sigamos explorando juntos las profundidades de la palabra de Dios. Suscríbete, comenta y embarquémonos en el próximo capítulo de nuestro viaje bíblico. Lo mejor está por venir. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sigue leyendo, sigue buscando, sigue creciendo en la fe. La aventura continúa y estoy ansioso por ver cómo Dios escribe los próximos capítulos de tu historia. Amén, y que Dios los bendiga a todos.